Buenas tardes. Vamos a ver un poco lo que es esta cuestión de las guitarras eléctricas. Vamos a dar un repaso muy breve y sintetizando un poco todo lo que es la historia de las guitarras, para entender un poco cuáles son los tipos de guitarras que existen, cuáles son sus materiales, cuáles son sus componentes, porque de acuerdo a qué componentes tenga una guitarra, de acuerdo a cuál sea su madera, de acuerdo a para qué se construía esa guitarra, nosotros mismos vamos a poder tener una información acerca de cuál modelo nos podría, pues nos conviene comprar. Además que este video va a estar también un poco orientado a corto, mediano plazo, porque nos va a seguir sirviendo como información para cuando ya inclusive tengamos una guitarra eléctrica. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poco también de los accesorios que tienen las guitarras, qué se recomienda, qué no se recomienda, cuáles son los cuidados, toda esa cuestión en general que nos va a ayudar a entender un poco este mundo tan amplio de las guitarras eléctricas, que como lo decimos, es muy amplio y vamos a ver algo general, algo súper rápido, porque en serio que es un tema que es bastante amplio. Vamos a ver un poco de historia primero, también vamos a ver amplificación y un poquito, nomás un poquito de lo que son multiefectos, pero esto es un tema más avanzado. Para personas que recién comienzan, pues se recomienda un equipo sencillo. ¿Listo? Vamos a empezar con esta marca, Gibson, que es una de las más, si lo podemos decir así, más reconocidas mundialmente. Eh, Él es Orville Gibson, el creador de la marca. Gibson es una marca de guitarras norteamericana que nació a finales del siglo XIX, ¿no? Y es una de las marcas más populares. ¿Por qué? Bueno, ya lo vamos a ver. Si esto se quiere mover de un momento. Ya. Eh, Es una de las marcas más populares porque fabrica algunos de los modelos de guitarras que hoy en día son más populares entre los músicos y entre los entusiastas de la música, del rock, por ejemplo. Eh, Ha patrocinado guitarristas tanto del rock norteamericano como del rock inglés, del rock alemán y bueno, todo esto es una marca reconocida mundialmente por su calidad y por sus precios, son muy elevados. Eh, Porque su fabricación es hecha en Estados Unidos. Patrocinan a guitarristas como Slash. Esta es una Slash que pues usualmente usa la modelo Les Paul como su guitarra insignia. Siempre lo van a ver tocando con los Guns N' Roses o solitario con la Gibson Les Paul. Gibson Les Paul estándar, en este caso es el modelo. También hay otros guitarristas que la han usado como B.B. King, Jimmy Page de Led Zeppelin. Aquí le damos con una Les Paul, el propio Slash, como lo veníamos diciendo. Joe Walsh, aquí está usando una guitarra Gibson SG de doble mástil, de doble cuello. Las guitarras de doble cuello, por lo general, el cuello de arriba, el mástil de arriba tiene 12 cuerdas para facilitar mayor resonancia y el de abajo, pues un mástil normal de 6 cuerdas. Y Joe Walsh y Don Felder, creo que él usa otra marca de guitarras, pero vamos a verlo más adelante. Angus Young de AC/DC, usa una modelo SG de Gibson también. Y esta es una SG, aquí la vemos. Y estos son algunos de los modelos que fabrica Gibson. Tenemos la Les Paul estándar, la Gibson Les Paul estándar, la Gibson Les Paul Studio, esta es una Studio también. Aquí tenemos una SG, una Flying UV y así. Estas no recuerdo bien el nombre. Esta es un Explorer, creo. Se le llama así, son guitarras Explorer. El modelo es el Explorer. Y algo icónico de la marca Gibson es el clavijero, ¿no? Esta parte de acá se le llama el clavijero, que es la parte donde están las clavijas. ¿Las clavijas qué son? Son estas afinadores de acá. Estas cositas que se les da vueltas sirven para afinar el instrumento, ¿no? Vamos a ver más adelante las partes de la guitarra. Él es Les Paul, un viejito, pues ya en paz descanse, ya falleció. Él es el creador del modelo Les Paul y él le vendió la patente de Les Paul, de la guitarra Les Paul, a Gibson, la marca que creó este señor, Orville Gibson, perdón. Es una de las guitarras más
populares del mundo del rock and roll, del hard rock, del rock alternativo, se utiliza muchísimo. Y él es Tommy Yomi, con una guitarra SG. Él es el guitarrista de Black Sabbath, que también carga una guitarra SG de Gibson, ¿no? En este caso sería una Epiphone. Vamos a ver eso más adelante. Vamos con Epiphone. Epiphone, ¿qué características tiene? ¿Y por qué la pongo una flechita aquí abajo de Gibson? Gibson, bueno, Epiphone fue fundada por, bueno, este señor, que no recuerdo su nombre, era de apellido, de nombre Epi, algo así. Eh, Era griego, un inmigrante griego que llegó a Estados Unidos a fabricar instrumentos musicales, entre ellos guitarras. Con el paso del tiempo, la marca Gibson compró a Epiphone y la convirtió en una filial, es decir, que es una filial. Básicamente significa que Epiphone tiene el derecho, sí, el derecho de fabricar los instrumentos que hace Gibson, exactamente los mismos modelos, pero con estándares de calidad pues más económicos. No, no digamos que son peores, son económicos. Son guitarras más económicas. Si, por ejemplo, Gibson las manufacturan en Estados Unidos, Epiphone hace su fabricación en China, pero no por eso es mala. Yo tengo dos Epiphone y son garantía de calidad, son excelentes guitarras. Y como ven, también fabrican modelos para zurdos. Esta es una Epiphone Les Paul estándar para zurdos. Y son un poco más complejas de conseguir, pero se pueden conseguir. Pero hay que ver cómo se hace. Y cómo identificamos una Gibson de una Epiphone, aparte del nombre, por si las moscas. Si vemos el clavijero de las Gibson, la única diferencia que va a haber entre una Gibson y una Epiphone en términos de forma, ojo, va a ser el clavijero. El clavijero de las Gibson es como más recto, si lo ven, mientras que el de la Epiphone es más esbelto. No sé si eso se le llama cóncavo o convexo. Pero fabrican los mismos modelos porque tienen la licencia, al ser una marca filial de Gibson, tienen la licencia para poder fabricar las mismas guitarras. Fabrican acústicas, españolas y todo esto. Y Epiphone, a diferencia de Gibson, cuenta con la posibilidad de que ellos venden packs de guitarras. Eh, Últimamente está siendo un poco más complejo conseguirlos, pero se venden y son muy recomendables para personas que apenas van a empezar. Epiphone, de hecho, tiene un pack de guitarras eh, dedicado exclusivamente a personas principiantes que apenas están comenzando en esto de la guitarra eléctrica. Eh, y para zurdos. El pack para zurdos es un poco más complejo de conseguir. Ahorita, bueno, habrá que seguir esa búsqueda porque sí se ha complejizado un poco. Entonces, ¿qué encontramos en Epiphone y Gibson? En Epiphone y Gibson son guitarras que, como lo vemos por los artistas que patrocinan, son guitarras que están orientadas al rock de los años 70, 60, 80, más que nada 70 y 80, porque es el hard rock, son artistas de hard rock. ¿Por qué? Resulta que este tipo de guitarras cumple con unas características muy específicas y son el tipo de componentes que montan. En este caso, las pastillas. Las pastillas o micrófonos son diseñados para aguantar, eh, para dar un sonido potente, que sea lo suficientemente robusto como para encajar con el género del rock e inclusive tal vez poder llegar hasta el metal. No es como, no es su campo, no es su fuerte, no es el fuerte de estas guitarras el metal, pero sí se podría usar en el metal. Pero su fuerte es el hard rock. Eso es como, son la bandera insignia, igual que las SG. ¿Cuál es la diferencia entre una Gibson Les Paul o una Epiphone Les Paul y una Epiphone SG o una Gibson SG? La diferencia es, por ejemplo, aparte de la forma, el peso. Y además que esta guitarra, la SG, es muchísimo más cómoda de tocar de pie, porque es menos pesada, es más ligera. Eh, pero en esencia busca cumplir, satisfacer las mismas necesidades que la Gibson. La Gibson es una guitarra, la Les Paul, perdón, es una guitarra muchísimo más pesada porque, porque pues aparte de que toda la madera está hecha de caoba, el cuerpo está hecho de caoba, tiene una tapa de arce que añade peso. Es una guitarra que cuando uno la va a coger por primera vez, te pesa bastante. La SG es más liviana.
y es más versátil. La Gibson para transportar es un poco más tedioso, pero aún así son guitarrones, la verdad. En un momento. Mm, Ahora, ese es como el paradigma clásico de las dos marcas de guitarras, ¿no? Gibson y Epiphone. Pero van a haber más paradigmas, por decirlo de alguna manera. Va a haber como otros enfoques. Y tenemos a Fender, por ejemplo, que tiene otra filosofía. Si, por ejemplo, Gibson y Epiphone se han enfocado toda la vida en hacer guitarras como más, que son como más complejas en el sentido en el que toma más tiempo fabricarlas, porque es verdad que una Les Paul y una SG toma bastante tiempo más fabricarla, porque la forma es como, no sé, la manera es como más artesanal, si se lo puede decir. El mástil, por ejemplo, se pega al cuello, el mástil, que es esta pieza de acá, se pega al cuerpo de la guitarra mediante encolado, es decir, que se pega mediante un pegante industrial. Eso facilita que la resonancia y la transmisión de vibraciones de las cuerdas, que sea desde el mástil hasta el cuerpo de la guitarra, sea mejor que un mástil que simplemente está atornillado. Esa es la diferencia también. Bueno, ahora sí vamos con Fender. Fender fue creada alrededor de los años 30 por este señor, Leo Fender, que trabajaba mucho en la electricidad, en electrónicos, y él se va a preocupar, la motivación de él va a ser como que va a decir que estas guitarras son muy complejas de fabricar, que son muy tediosas, son muy pesadas, van a demorar mucho más tiempo en fabricarse, y eso lo lleva a él a a montarle la competencia a estas dos marcas de acá, a Epiphone y a Gibson, y él funda a Fender. Y de seguro reconocerán esta guitarra porque esta es la guitarra clásica de todos los tiempos, o sea, aparece en todas partes, es la Fender Stratocaster. Este modelo se llama Stratocaster, aunque no fue el primer modelo que el señor Leo Fender eh, construyó. Fue en realidad la Fender Telecaster. Y aparte de lo obvio, pues se diferencia mucho de las guitarras Les Paul, muchísimo, la verdad. Eh, Aparte de la forma. ¿Por qué? Porque Leo Fender va a adoptar un enfoque distinto, más dinámico que las Gibson y las Epiphone. Él va a construir guitarras no tan orientadas al hard rock, sino guitarras más orientadas, por ejemplo, a lo que es el blues, el jazz, al rock como alternativo, un rock que no es tan pesado, que no es tan fuerte, que no necesita tanta potencia, sino que necesita más brillantes en el sonido, en el sentido de que necesita sonidos más agudos. Los sonidos de estas guitarras suelen ser más agudos y estos suelen ser más enfocados en los graves, en el sonido potente. Esta no, este suele ser como más estilizado, el sonido suele ser más definido, y eso obviamente se ve en la fabricación de la guitarra, porque está, por ejemplo, las Stratocaster y las Telecaster son guitarras que tienen el mástil atornillado al cuerpo de la guitarra. Recordemos que el mástil, como lo veíamos antes, es esta pieza de acá, y el cuerpo de la guitarra es atornillado. Ahorita podemos buscar unos ejemplos. Y se ven las diferencias. Y claro, como son guitarras diseñadas para géneros de rock o variantes del rock, o inclusive el blues, como lo veníamos diciendo, más suaves, bueno, pues eso mismo se va a ver reflejado en el tipo de artistas que las consumen, que las usan. Por ejemplo, David Gilmour, de Pink Floyd, es como más, el rock de Pink Floyd es un rock más como alternativo, como más al country, bueno, no sé, bueno, no country, no, más alternativo, más psicodélico, se le llama así. Jimi Hendrix, que por cierto él era zurdo, ¿no? Eh, Jimi Hendrix, más orientado al rock, también alternativo, pero también al blues. Jimi Hendrix era un genio del blues, eh, fue un precursor, de hecho. Jimi Hendrix también tocaba rock, y él de hecho pues aportó mucho a la construcción de nuevos géneros. Stevie Ray Vaughan con su Telecaster, si ven acá Gilmour y Hendrix también tienen una Telecaster. Stevie Ray Vaughan, que era un guitarrista de blues, en paz descanse. Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones, con una Stratocaster. Y Keith Richards también, guitarrista de los Rolling Stones, con una Telecaster, si lo vemos acá. Son guitarras
que son más orientadas a tocarse de una forma más como para géneros más suaves para el oído, si se le puede decir así, como más tranquilos. Aquí pasa lo mismo que con Gibson y Epiphone. Fender, pues cuando empieza a ver que Gibson tiene una filial llamada Epiphone y que vende sus mismos instrumentos pero con menos costos, Fender no se va a quedar atrás y crean su filial Squier by Fender. Squier es lo mismo, fabrican los mismos instrumentos de Fender pero a un menor costo, porque los instrumentos de Fender los fabrican en Estados Unidos y en México, siendo los de México más económicos y los de Estados Unidos más costosos. Y aquí tenemos, por ejemplo, una Squier Stratocaster de Fender y una Squier Telecaster de Fender. Yo personalmente tuve esta guitarra, fue mi primera guitarra, la guitarra con la que yo empecé. La compré a propósito con un pack, fue esta misma, el pack que yo compré, y bueno, es excelente para empezar. Posteriormente me terminé comprando una Les Paul, dadas las necesidades. Vamos con otros tipos de guitarras que son más recientes. Estas marcas que va a presentar son mucho más recientes. Están Ibanez o Ibanez, como le quieran llamar, y tenemos a Jackson, que son marcas más recientes y que se van a dedicar a fabricar instrumentos como multiuso, si lo podemos decir, que si bien, por ejemplo, tenemos acá que Fender y Squier son más orientadas que al blues, que al jazz, que a un rock más alternativo, más psicodélico, y Gibson y Epiphone son más orientadas al hard rock, casi llegando al metal, como énfasis en los graves, en la potencia del sonido, en la calidad del sonido. Ibanez y Jackson, sobre todo Ibanez, van a preocuparse por hacer guitarras como más todoterreno, como que un poquito de esto, un poquito de aquello. Este es el señor Ibanez, Alberto Ibáñez, en los años 50, pues él era un luthier español, eh, y este señor de acá, que no me acuerdo, era un señor del Japón, Hiroshito, algo, no me acuerdo bien, la verdad, les mentiría. Quedó tan impresionado con el trabajo de lutería de este hombre que, bueno, le propuso comenzar a fabricar sus guitarras en Japón. Y aquí tenemos otro contrincante, y se lo puede decir así, porque como vemos, estas dos casas de acá son americanas, pero aquí tenemos una casa, tal vez como decirlo, que tiene su sede administrativa en Estados Unidos, pero que la fábrica la tiene en Japón, eh, y que también tiene nombre español, o sea, es súper mixto. Ellos van a sacar un modelo que es la guitarra, las, una variante de la Stratocaster que vimos arriba, si ven que tiene un parecido, pero es más agresiva. Estas guitarras son más agresivas. ¿Por qué? Porque el nombre va a llamarse Super Stratocaster. Estas guitarras se denominan Super Stratocaster. ¿Por qué? Porque van a combinar lo mejor de la Stratocaster y lo mejor de la Les Paul. Aquí está, de la Les Paul. ¿Qué van a combinar? Van a combinar, en un momento, las pastillas. Si lo vemos acá, los micrófonos de alguna manera nos ayudan a a definir qué tipo de potencia o qué tipo de sonido queremos para nuestro instrumento, de acuerdo a la música que nos guste. Se llaman instrumentos single coil o de una bobina, y estos son micrófonos humbucker o de doble bobina. Los single coil, como los vemos acá en la Stratocaster, son, son micrófonos que aguantan menos distorsión, menos ganancia en el sonido, es decir, que el sonido es como más, tiende a ser como más brillante, más, no tan potente, por decirlo de alguna manera. Mientras que el humbucker, hacer un doble single coil o un doble bobinado, va a aguantar géneros que pueden llegar hasta el metal, dependiendo de qué tipo de humbucker tenga. Porque hay tipos de humbucker, así como hay tipos de single coil, pero hoy no vamos a ver eso. Eh, Ahorita vamos a ver un poco este asunto del puente flotante, así se le llama este puente, vamos a ver después eso, porque hay que tener mucho cuidado con esto. Pero en esencia, la Super Strat
La Super Stratocaster es la combinación de lo mejor de ambos mundos, de la Gibson como de la Epiphone, para dar como hijo a un híbrido. Y son guitarras muy versátiles, son versátiles. La cosa con Ibanez es que es costosita, aunque sus guitarras más económicas las fabrican en Indonesia y por lo tanto son más económicas. Pero así como son muy buenas, tienden a patrocinar artistas de un calibre eh, mundial, por decirlo de alguna manera. Patrocinan a lo mejor de lo mejor y son guitarristas excepcionales a los que patrocinan. Él es Steve Vai, pues para quien no lo conozca, ese es su modelo de guitarra, la GEM Pia. Ibanez se la diseñó exclusivamente para él. Este es el mismo Steve Vai con una guitarra de 3 mástiles, su guitarra GEM, que es el modelo de toda la vida de él, el mismo guitarrista Steve Vai. Y muestro varias fotos de él porque él es, pues al ser un prodigio de la guitarra, pues ahí van el lado como la posibilidad de diseñarle varios instrumentos. Este calvito o pelonchas de aquí se llama Joe Satriani. Él fue maestro, profesor de guitarra de Steve Vai y tiene su propio modelo. La Ibanez JS100. Es un prodigio. Otro guitarrista que patrocinan es a Paul Gilbert, que bueno, aquí podrán ver, el hombre toca la guitarra con un taladro, solamente voy a decir eso, es un genio. También patrocina a Kiko Loureiro, el actual guitarrista de Megadeth, de la banda de thrash metal Megadeth, lo vemos, con una de sus guitarras Ibanez. Es decir, esta marca patrocina a una amplia gama de guitarristas que tienden al género del rock, un rock más fuerte también. ¿Por qué? Porque estas guitarras, al ser tan versátiles y al tener un tipo de pastillas humbucker, pero sí, pues sí son unas humbucker muy específicas, van a permitir llegar a tocar hasta el metal, permiten tocar metal. Entonces, están diseñadas para el género fuerte. Después vamos a hablar un poco de las diferencias de los puentes. Esta sección de acá se le llama el puente de la guitarra. Si vemos bien, cada guitarra tiene un puente diferente, la Telecaster, la Stratocaster, la Les Paul tienen puentes distintos. El puente es donde empiezan las cuerdas, donde se comienzan a sujetar las cuerdas hasta llegar al clavijero. Yo lo que sí voy a hacer mucho énfasis en que es que estas guitarras con puente flotante, así se le llama este puente Floyd Rose o puente flotante, que tienen esta palanca, que cuando uno las ve se ven súper geniales, pero para guitarristas que apenas están iniciando, no es recomendable tener estas guitarras, porque son muy complejas a la hora de calibrar y de afinar. En otro momento les explicaré eso, pero no son recomendables, la verdad. En cambio, las que son de puente así, por ejemplo, de Stratocaster, que es un puente semiflotante, se le llama este, o Telecaster, o incluso también, bueno, sobre todo esta, la de puente fijo, perdón, la de puente fijo, eh, son guitarras pues, que son muy recomendables porque el puente no es tan complicado de calibrar, no es difícil de afinar las cuerdas y así. Otra marca es Jackson. Jackson va a ser básicamente muy similar a Ibanez, van a ser muy similares. Van a patrocinar artistas como Kirk Hammett, guitarrista de Metallica, a Marty Friedman, del ex guitarrista de la banda Megadeth, antes de que llegara este señor a reemplazarlo, Kiko Loureiro, y Randy Rhoads. Y básicamente es en esencia lo mismo. Son guitarras hechas, fabricadas para el metal, para el género suave. Con esto no vas a tocar blues, con esto no vas a tocar género tipo Pink Floyd. Sí, se puede, pero pues no va a ser el mismo sonido, pero se puede. No va a ser lo mismo, pero se puede. Como vemos acá, también tiene un puente flotante. No es recomendable para personas que están empezando. Este tiene un puente fijo. ¿Cómo reconocemos un puente flotante? De uno fijo, pues bueno, el puente flotante es el que tiene como esta excavación aquí en la madera, tiene como este hundido en la madera y tiene este poco de anillitos y sobre todo la palanca, eso se le llama palanca de vibrato, ayudarle, como valga la redundancia, vibrato al sonido. Otras guitarras, otras marcas que podemos encontrar y que son muy populares son estas. Tenemos a Harley Benton, que
que son es un poco gama más, son unas gamas como más bajas que las Epiphone, pero se dedican como a copiar esos diseños de la Epiphone, de la Gibson y todas esas guitarras, pero a un costo más bajo. Cort es una marca española, creo, casi no llega acá, pero se pueden conseguir. En Amazon, pues creo que se pueden conseguir. Kramer también. Aquí más tenemos a Yamaha, son excelentes productores. Esta es una marca que también creó Leo Fender, el fundador de Fender. Está Jackson, está ESP y LTD, que son marcas excelentes que más que nada hacen imitaciones, o bueno, no, pues sí, imitaciones, si se lo puede llamar así, de las Les Paul, pero orientadas o bueno, configuradas a tocar metal, géneros más pesados que el propio hard rock. De eso se van a diferenciar de las propias de la propia Gibson o Epiphone. Rickenbacker, Marshall, bueno, Marshall no es una marca de guitarras, es una marca de amplificación, es diferente. Gretsch, Martin, bueno, estas guitarras son muy costosas. Taylor también, Takamine, japonesas, son muy buenas. Y así, esta particularmente no la conozco. Eso es en esencia la historia de las guitarras. Es importante conocer esto como para hacerse una idea de para qué han sido creadas cada uno de los modelos y para qué nos va a servir. Es información que nos sobra tener. Vamos a ver un poco de amplificación. Este señor, podemos encontrar tres grupos de amplificadores, tres tipos de amplificadores en general. Hay muchos tipos de amplificadores. Eh, hay muchos tipos y es difícil agruparlos en una sola, pues en un solo video, pero aquí tenemos algo. En general, este señor de apellido Marshall le va a dar nombre a la marca de amplificadores Marshall. Eh, no recuerdo su nombre, la verdad. Marshall es una compañía de amplificadores, como bien les decía, y van a tener mucha coincidencia con esta otra marca, con Gibson y con Epiphone. ¿Por qué? Porque son amplificadores que por tradición, por historia, han funcionado con válvulas, son amplificadores valvulares. ¿Qué significa eso? Los amplificadores de válvulas son amplificadores pues, de los que se usaban mucho tiempo antes y que daban un sonido como más tradicional, un sonido más análogo, pero con la suficiente calidez, con el tono suficientemente cálido que le daba a las Gibson y a las Epiphone suficiente, pues como su sonido característico. Por eso Slash siempre lo vamos a tocar con un amplificador Marshall y a Jimmy Page también. Porque el amplificador hay que tener en cuenta que es el que da la mayor, es el que aporta la mayor parte del sonido a la combinación guitarra-amplificador. Por eso la elección del amplificador es muy importante. Ellos tienen varias gamas. Estos son como los más completos. Esta es una por la que se puede empezar, este tipo de, este Marshall, el MG10, creo que se llama así. Y esta es una gama más moderna, los Code. Son muy buenos. Aquí vemos, por ejemplo, Slash, tocando con su equipamiento Marshall. De estos podemos, de todos tipos de amplificadores podemos encontrar, que vamos a ver después también en profundidad, los amplificadores de gabinete y los amplificadores combo. Los amplificadores combo son los que tienen integrados, como ven aquí, como debe su nombre, en un combo, tanto los potenciómetros de ganancia, de medios, de graves, de agudos, con la propia bocina. Aquí va a estar la bocina y aquí va a estar los potenciómetros. En cambio, tenemos otro tipo, que son los amplificadores de gabinete, perdón, ¿cómo se llamaba esto? Esto es el gabinete y esta es la cabina, creo que se llama así. La cabina va a ir aparte, como ven acá, del gabinete. ¿Por qué? Porque una misma cabina se puede conectar a varios gabinetes. Esto ya lo usan los guitarristas profesionales en conciertos, así pues porque necesitan de mucho voltaje, valga la redundancia. Estos amplificadores son pequeños, este creo que tiene 10 voltios solamente, no se necesita más para tocar en casa. Estos ya son amplificadores más de combate. Leo Fender también va a fabricar, el mismo viejito de antes, va a fabricar amplificadores. Este es un amplificador legendario en el mundo de la guitarra, llamado el Champion 100 o el Champion 100, como quieran decirlo. Está el Champion 40 también. Y es una leyenda ese amplificador. Y este es el tercer, se comprende el segundo grupo de amplificadores, que son los amplificadores a transistores, que en compañía de estas propias guitarras
de acá, las Stratocaster y las Telecaster, nos van a dar un sonido más brillante, no tan cálido como nos lo darían la combinación de las guitarras Les Paul o SG con la Marshall, con los amplificadores Marshall, como nos lo darían, por ejemplo, la Squier o la Fender con los amplificadores Fender. Esta es una versión reducida del Champion, que es el Frontman 10G. Este amplificador es muy bueno, es excelente, tiene 10 watts, es súper para tocar en casa, tiene una buena potencia, no se hace falta más. Y aquí para lo mismo, este es el gabinete y esta es la cabina. Aquí pues están los parámetros en un bloque aparte y se conecta aparte el altavoz, que es donde está la cabina, el gabinete, perdón. Bueno, vamos al tercer grupo, que es el tipo de amplificadores que yo particularmente uso, que son de la marca Boss. Aunque no son los únicos, pues, porque inclusive Marshall ya lo está fabricando, este tipo de amplificadores, que son los amplificadores digitales. Lo que van a hacer los amplificadores digitales es que van a coger todos los sonidos, por ejemplo, de efectos y estos amplificadores, y los van a juntar en un mismo paquete, en un amplificador digital. En este caso, la referencia es el amplificador Boss Katana. Yo particularmente tengo el Katana 50 y suena muy bien. Ellos tienen esta versión que es el Katana Mini, que es cuando si uno necesita tocar, por ejemplo, bueno, en un lugar reducido, sirve mucho. Boss es una marca principalmente dedicada a la construcción de pedales multiefectos. Aquí tenemos un pedal de distorsión. Si tienen dudas sobre pues, qué son los pedales de distorsión y todo eso, pues me lo pueden decir y yo les hago saber. Los pedales de distorsión básicamente le dan ese sonido sucio a la guitarra, hacen que no suene limpio, sino que dan ese sonido, como ese punch. No sé si me explico, tendría que mostrarles un ejemplo. Y aquí hay varios tipos de pedales. Lo que pasa es que aquí no se ve bien. Por ejemplo, aquí este es el Blues Driver, este es el de distorsión, este es clásico, este es un overdrive, que es como una distorsión pero más suave. Eh, a ver, chorus, este es un chorus. El chorus lo que va a hacer es que va a coger la señal de la guitarra y la va a multiplicar, entonces va a sonar como si estuvieran tocando varias guitarras al mismo tiempo. El trémolo, que va a ser como que va a cortar a cortar y a iniciar el sonido de la señal de la guitarra una y otra vez. Se pueden buscar ejemplos, después los vemos. Listo, entonces esto sería todo en cuanto a lo que es eh, guitarras amplificadores. Ya vamos a ver específicamente qué se puede encontrar dentro de cada una de estas cosas.